La lluvia golpeaba contra las ventanas de la preparatoria Lincoln como balas, cada gota explotando en 1000 fragmentos antes de deslizarse por el cristal. Debería haberme ido hace horas, pero la pila de proyectos de arte sin calificar sobre mi escritorio parecía burlarse de mí cada vez que miraba el reloj. 26 años, y estaba pasando otro viernes por la noche sola en un edificio escolar vacío, rodeada de desastres de acuarela y manchas de carboncillo que apenas se parecían a las obras maestras del Renacimiento que había asignado. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban esporádicamente, proyectando sombras inquietantes en las paredes del aula donde colgaban los trabajos de mis estudiantes en filas ordenadas. Los lirios de Monet reimaginados por adolescentes hormonales. El cubismo de Picasso filtrado a través del lente de la adicción a las redes sociales. Al menos lo intentaban, lo cual era más de lo que podía decir del esfuerzo de la junta escolar por mantener este lugar financiado. Recogí los últimos proyectos, metiéndolos en mi desgastado bolso de cuero. El sonido resonó de manera antinatural en el silencio. Las escuelas vacías tenían un tipo particular de quietud que parecía presionar contra tus tímpanos, haciendo que cada pequeño ruido se sintiera amplificado y de alguna manera amenazante. Mis tacones repiqueteaban contra el linóleo pulido mientras me dirigía hacia la salida, pasando filas de casilleros maltratados y tableros de anuncios que anunciaban fechas de bailes de bienvenida que ya habían pasado. El pasillo principal se extendía ante mí como un túnel, iluminado solo por la iluminación de emergencia que lo bañaba todo en un resplandor ámbar. Estaba buscando torpemente mis llaves en la puerta principal cuando lo escuché. Un chasquido agudo como una rama rompiéndose. Luego otro y otro. The Sparrows. Mi sangre se convirtió en hielo. Los sonidos venían del estacionamiento, amortiguados por la tormenta, pero inconfundibles. Me presioné contra la pared junto a la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que me delataría ante lo que estuviera sucediendo afuera. A través de la ventana estrecha, podía ver las sombras de varias figuras moviéndose entre los autos. La lluvia hacía que todo se viera borroso, pero podía distinguir el contorno de vehículos costosos, elegantes y oscuros como depredadores esperando en la noche. Otro disparo. Un cuerpo cayó. Me mordí el nudillo para no gritar, saboreando la sangre. Esto no podía estar pasando. No aquí. No en mi escuela. No en un viernes cualquiera por la noche cuando debería haber estado en casa calificando trabajos y comiendo comida china del día anterior. Las figuras se movían con propósito ahora, arrastrando algo pesado hacia uno de los autos. Capté un vistazo de un rostro en la breve iluminación de la pantalla de un celular. Pómulos afilados, ojos fríos, una expresión de completa indiferencia mientras se limpiaba las manos con lo que parecía ser un pañuelo costoso. Necesitaba correr. Cada instinto me gritaba que me alejara, que encontrara un lugar seguro, que llamara a la policía. Pero mis piernas se sentían como si estuvieran hechas de concreto, y mis manos temblaban tan violentamente que dejé caer mis llaves. Golpearon el suelo con un tintineo metálico que pareció resonar por todo el edificio. El sonido detuvo todo. Las figuras afuera se quedaron inmóviles, y observé con horror cómo ese mismo rostro se volvía hacia el edificio escolar. Incluso a través de la lluvia y la oscuridad, podía sentir su mirada buscando, cazando. No podía respirar, no podía moverme, no podía pensar más allá de la única aterradora realización de que acababa de presenciar un asesinato. Y ahora el asesino sabía que alguien estaba mirando. Mi teléfono. Necesitaba llamar al 911. Necesitaba conseguir ayuda. Necesitaba hacer algo más que quedarme ahí parada como un ciervo encandilado por los faros. Pero cuando lo busqué, mi bolso se resbaló de mi hombro, su contenido derramándose por el suelo con un sonido como un trueno en el silencio. Fue entonces cuando escuché los pasos. Lentos, deliberados. Acercándose al edificio. Corey. Mis tacones resbalaban en el piso pulido mientras corría por el pasillo, pasando las aulas vacías y las oficinas oscurecidas. Necesitaba un lugar donde esconderme. Un lugar donde no pudieran encontrarme. El baño. El baño de mujeres al final del edificio. Tenía cerrojo. Y tal vez no pensarían en buscar ahí.
Irrumpí por la puerta e inmediatamente giré el cerrojo, presionando mi espalda contra el metal frío mientras intentaba recuperar el aliento. El baño era pequeño con solo 3 cubículos y una fila de lavabos bajo un espejo agrietado. La dura iluminación fluorescente hacía que todo se viera enfermizo y pálido. Podía escucharlos ahora moviéndose por el edificio, puertas abriéndose y cerrándose, pasos resonando en las paredes. Estaban buscando metódicamente, habitación por habitación. Me deslicé al último cubículo y lo cerré con llave detrás de mí, subiéndome al asiento del inodoro para que mis pies no fueran visibles. Mi teléfono no mostraba señal. Por supuesto, la escuela era vieja, construida como una fortaleza, y el servicio celular siempre había sido irregular. La manija de la puerta del baño giró. Mi corazón se detuvo. El cerrojo resistiría, ¿verdad? Tenía que hacerlo. Me presioné la mano sobre la boca para amortiguar mi respiración, escuchando mientras alguien probaba la puerta con más fuerza, luego silencio. Esperé, contando los segundos, rezando para que se hubieran ido. 1 minuto, 2, 3. Las luces se apagaron. En la oscuridad absoluta, escuché el suave clic de la cerradura siendo forzada. Profesional, eficiente, aterrador. La puerta se abrió con apenas un susurro de sonido. Sé que estás aquí. La voz era baja, controlada, con el más leve rastro de un acento que no pude identificar. Italiano, tal vez. Viste algo que no deberías haber visto. Contuve el aliento, presionándome contra la pared del cubículo como si pudiera de alguna manera desaparecer en ella. No voy a hacerte daño, continuó, sus pasos moviéndose lentamente por el piso de baldosas. Pero necesitamos hablar sobre lo que presenciaste, sobre lo que sucede ahora. Estaba cerca, tan cerca que podía escuchar el suave roce de tela costosa mientras se movía. Puedes salir ahora o puedo ir a encontrarte. Tu elección. El silencio se extendió entre nosotros como un alambre de púas. Podía sentir su presencia en la oscuridad. Paciente e inamovible. Este no era alguien que hacía amenazas vacías. Lentamente, con piernas temblorosas, abrí la puerta del cubículo y salí al vacío negro del baño. Un haz de luz golpeó mi rostro, cegándome momentáneamente. Cuando mis ojos se ajustaron, me encontré mirando a un hombre que parecía haber salido de una pintura del Renacimiento. Cabello oscuro perfectamente peinado a pesar de la lluvia, rasgos afilados esculpidos en mármol, y ojos del color del hielo invernal que parecían ver directamente a través de mí. Era hermoso de la manera en que las cosas peligrosas a menudo lo son. Letal y cautivador y absolutamente aterrador. Valentina Costa, dijo, y mi sangre se convirtió en agua helada. Sabía mi nombre. 26 años, maestra de arte, vive sola en el apartamento 3B en la calle Maple. Sus padres murieron en un accidente automovilístico hace 8 años. La dejaron con $30,000 en deudas que todavía está pagando. ¿Cómo sabe? Es mi trabajo saber estas cosas. Se acercó más y capté el aroma de colonia costosa mezclada con algo metálico. Sangre. La pregunta es, señorita Costa, ¿qué voy a hacer con usted ahora? No podía hablar, no podía pensar, apenas podía mantenerme de pie. Usted vio algo esta noche. Algo que podría ser problemático para mí y mis asociados. Eso nos pone a ambos en una posición bastante difícil. No le diré a nadie, susurré. Le juro que no diré nada a nadie. Una sombra de sonrisa cruzó sus labios, pero no llegó a esos ojos azul hielo. Estoy seguro de que lo cree, pero el miedo hace que las personas hagan cosas impredecibles, y he construido mi vida siendo capaz de predecir exactamente lo que la gente hará. Metió la mano en su abrigo y me estremecí, esperando un arma. En cambio, sacó un teléfono e hizo una llamada rápida en italiano rápido. Cuando colgó, me miró con algo que podría haber sido lástima. Mi nombre es Lorenzo Santangelo, dijo. Y me temo que su tranquila pequeña vida acaba de llegar a su fin. El viaje a través de las calles empapadas por la lluvia se sintió como un descenso al infierno. Me senté rígida en el asiento trasero del sedán negro de Lorenzo.
mis manos tan apretadas en mi regazo que mis nudillos se habían puesto blancos. Los asientos de cuero olían a colonia costosa y algo más oscuro. Peligro, tal vez, o muerte. No podía distinguir cuál. Lorenzo se sentó frente a mí, sus ojos azul hielo nunca dejando mi rostro mientras hablaba en voz baja por su teléfono en italiano rápido. Cada pocos segundos, esos ojos depredadores se deslizaban sobre mí, catalogando mi miedo, mi confusión, mi creciente desesperación. Me estaba evaluando como una pieza de propiedad que acababa de adquirir. La ciudad pasaba borrosa por las ventanas polarizadas. Vecindarios familiares dando paso a áreas que nunca había visto antes. Áreas más ricas. Áreas donde personas como yo no pertenecían. ¿A dónde me lleva? Mi voz salió más pequeña de lo que había pretendido, apenas audible sobre el ronroneo del motor. Lorenzo terminó su llamada y deslizó el teléfono en el bolsillo interior de su chaqueta a medida. A un lugar seguro. ¿Seguro? Solté una risa histérica. Acaba de matar a alguien. Me secuestró de mi escuela. ¿Cómo es algo de esto seguro? Algo brilló en esos ojos fríos. Diversión. Talvez, molestia. Le salvé la vida, señorita Costa. El hombre que maté esta noche estaba ahí para eliminar a un testigo. Un testigo que vio demasiado hace 3 semanas cuando la familia Petrov decidió expandir sus operaciones a mi territorio. No entiendo. Lo entenderá. El auto giró a través de enormes puertas de hierro que se abrieron silenciosamente cuando nos acercamos. Más allá de ellas se extendía un camino de entrada bordeado de imponentes robles, sus ramas creando un dosel que bloqueaba la poca luz de luna que lograba penetrar las nubes de tormenta. Al final del camino se alzaba una mansión que parecía algo de una novela gótica. Era hermosa y aterradora en igual medida. 3 pisos de piedra pálida y ventanas oscuras con detalles arquitectónicos que hablaban de dinero antiguo y poder aún más antiguo. La luz se derramaba desde varias ventanas proyectando rectángulos dorados sobre los jardines perfectamente cuidados, pero la mayor parte de la casa permanecía envuelta en sombras. «Bienvenida a mi hogar», dijo Lorenzo cuando el auto se detuvo bajo un pórtico cubierto. Antes de que pudiera responder, mi puerta fue abierta por un hombre en un traje costoso que asintió respetuosamente a Lorenzo. Otra figura trajeada apareció en la puerta de Lorenzo, y me di cuenta con un escalofrío de que estábamos rodeados. Hombres se movían entre las sombras de la propiedad como fantasmas. Todos armados, todos observándome. ¿Cuántas personas trabajan para usted?, pregunté, mi voz apenas sobre un susurro. Las suficientes. Lorenzo salió del auto y extendió su mano hacia mí. Cuando dudé, su expresión se endureció. No voy a pedirlo de nuevo, Valentina. La manera en que dijo mi nombre envió un escalofrío involuntario por mi columna. No exactamente amenazante, pero absoluta. Como si lo poseyera ahora. Como si me poseyera a mí. Tomé su mano, odiando la manera en que mi piel hormigueaba al contacto. Sus dedos eran cálidos y callosos, sorprendentemente suaves mientras se cerraban alrededor de los míos. Me ayudó a salir del auto con la cortesía practicada de un hombre que había sido criado con modales del viejo mundo, incluso cuando todo en él gritaba peligro. El interior de la mansión era aún más impresionante que el exterior. Entramos a través de enormes puertas dobles a un vestíbulo que podría haber albergado mi apartamento entero. Pisos de mármol brillaban bajo candelabros de cristal, y pinturas al óleo que parecían piezas de museo decoraban las paredes. Una escalera majestuosa se curvaba hacia el segundo piso, su barandilla tallada en lo que parecía ser ébano. «Por aquí», dijo Lorenzo, su mano aún en la parte baja de mi espalda mientras me guiaba más profundo en la casa. Pasamos a través de habitaciones que se volvían progresivamente más íntimas. Una sala formal con muebles que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en un año. Una biblioteca con estantes de piso a techo y el persistente aroma de papel envejecido y cuero. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser su estudio privado. La habitación era decididamente masculina con paneles de madera oscura y muebles de cuero dispuestos alrededor de una chimenea masiva. Un fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes a través de las paredes.
Detrás de un enorme escritorio había filas de archivadores, y capté un vistazo de múltiples monitores de computadora mostrando lo que parecían ser transmisiones de seguridad. Siéntese, ordenó Lorenzo, señalando una de 2 sillas de cuero posicionadas frente a la chimenea. Me quedé de pie. Quiero irme a casa. Eso no es posible. ¿Por qué no? Le dije que no diré nada sobre lo que vi. Se lo juro. Su palabra no significa nada. Se movió detrás de su escritorio y sacó una gruesa carpeta manila que arrojó sobre la mesa de café entre nosotros. Su nombre es Valentina Elena Costa. Tiene 26 años. Nació en Chicago, pero se mudó a Nueva York cuando tenía 18 para asistir a la escuela de arte. Sus padres murieron en un accidente automovilístico hace 8 años, dejándola con una deuda significativa de los tratamientos médicos de su padre. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Cómo sabe todo eso? Vive sola en un apartamento de una habitación en la calle Maple que apenas puede pagar. Enseña arte en la preparatoria Lincoln por $38,000 al año, lo cual no es suficiente para cubrir sus gastos de vida, y mucho menos para pagar sus préstamos estudiantiles y la deuda médica de su padre. Tiene $17,000 en deuda de tarjeta de crédito. Su auto tiene 12 años y necesita una nueva transmisión. Y ha estado comiendo fideos instantáneos para cenar 4 noches a la semana durante los últimos 6 meses. Cada palabra era como un golpe físico. Toda mi patética vida expuesta por este hombre que lucía como un príncipe y hablaba como el mismo diablo. No tiene amigos cercanos, ni relaciones románticas, y la única familia que le queda es una tía anciana en Florida que tiene demencia y no recuerda su nombre. Su voz era clínica, desapegada, como si estuviera leyendo una lista de compras en lugar de diseccionar mi existencia. Está completa y absolutamente sola en el mundo, Valentina, lo cual la hace perfecta para lo que necesito. ¿Lo que necesita? Me hundí en la silla, mis piernas repentinamente incapaces de sostenerme. Lorenzo se movió alrededor del escritorio con gracia depredadora, acomodándose en la silla frente a mí. La luz del fuego jugaba sobre sus rasgos afilados, haciéndolo parecer algo tallado en mármol y sombra. Hace 3 semanas, usted presenció el asesinato de Vincent Torino, un miembro de mi organización que había estado pasando información a la brava rusa. Esta noche, usted presenció cuando yo eliminé al hombre que los rusos enviaron para silenciarla permanentemente. No entiendo. ¿Cómo supieron ellos siquiera que yo existía? Porque Vincent les habló de usted antes de morir. Les habló de la bonita maestra que lo vio pasar documentos a Dmitri Petrov en el estacionamiento de su escuela. La habitación giró a mi alrededor. Eso es imposible. Nunca vi nada así. Lo habría recordado. Usted estaba saliendo de la escuela tarde esa noche también. Pasó junto al auto de Vincent justo cuando él estaba entregando una memoria USB con información sobre mis operaciones de envío. Probablemente no pensó nada de eso en el momento, pero Vincent era paranoico. Estaba convencido de que usted había visto suficiente para identificarlo después. Traté de recordar esa noche hace 3 semanas, pero era solo otra noche de quedarme tarde a calificar trabajos. ¿Había visto algo? ¿A alguien? Incluso si eso es verdad. ¿Por qué importa ahora? Vincent está muerto. No podría identificarlo ante nadie. Lorenzo se inclinó hacia adelante, sus ojos azul hielo penetrando los míos. Porque los rusos no se arriesgan. Han decidido que usted es un riesgo, y no dejarán de cazarla hasta que esté muerta. El peso de sus palabras se asentó sobre mí como un sudario. Entonces, ¿qué sucede ahora? Una sonrisa jugó en las comisuras de su boca, pero era fría, calculadora. Ahora, Valentina Costa, usted desaparece. Su vieja vida termina esta noche. No puede simplemente hacerme desaparecer. La gente notará que me fui. Mis estudiantes, mi director. Su director recibió una llamada hace 1 hora informándole que usted sufrió una emergencia familiar y tomará una licencia indefinida. A su arrendador se le pagó 3 meses de renta por adelantado y se le dijo que usted se mudó fuera del estado para cuidar a un familiar enfermo. Su auto ha sido movido del estacionamiento de la escuela. Lo miré con horror. En el lapso de unas pocas horas,
Había borrado toda mi existencia con la eficiencia de un hombre que había hecho esto antes. La mujer que era Valentina Costa ya no existe, continuó. Pero le estoy ofreciendo algo mejor, algo más. ¿Qué? Se puso de pie y se movió hacia un aparador, sirviendo líquido ámbar de un decantador de cristal en 2 vasos. Me ofreció uno, pero negué con la cabeza. Protección, seguridad, una vida sin miedo ni carencias. Tomó un sorbo de lo que asumí era whisky extremadamente caro. A cambio de una cosa. ¿Qué? Su completa obediencia. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros como un desafío. Podía verlo en sus ojos, la absoluta certeza de que cumpliría, de que no tenía otra opción. Probablemente tenía razón. No seré su prisionera. No será mi prisionera, estuvo de acuerdo. Será mi esposa. La palabra esposa quedó suspendida en el aire entre nosotros como una sentencia de muerte. Miré fijamente a Lorenzo Santangelo, buscando en sus ojos azul hielo cualquier señal de que esto fuera algún tipo de broma retorcida. Pero no había nada excepto frío cálculo y absoluta certeza. Eso es una locura, susurré. No puede simplemente decidir casarse con alguien que conoció hace una hora. Puedo hacer lo que quiera, Valentina. Eso es lo que significa el poder. Me puse de pie abruptamente, la silla de cuero raspando contra el piso de madera. No. No lo haré. No puede obligarme. Lorenzo permaneció sentado, completamente imperturbable por mi arrebato. Tomó otro sorbo de su whisky, estudiándome sobre el borde del vaso de cristal como si fuera una pintura que estaba considerando comprar. Cheese. Dije que no. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. Cuando Lorenzo finalmente habló, su voz llevaba el peso de la autoridad absoluta. Cheese. Cada instinto me gritaba que corriera. ¿Pero a dónde podría ir? Estaba atrapada en una mansión, rodeada de hombres armados, a kilómetros de cualquier lugar que conociera. Lentamente, a regañadientes, me hundí de nuevo en la silla. Mejor. Dejó su vaso y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Permítame explicarle algo, cara mía. La familia Petrov no negocia. No muestran misericordia. No dejan cabos sueltos. Ahora mismo. Usted es el más suelto de los cabos sueltos. Pero le dije. Lo que me dijo es irrelevante. Ya han decidido que usted es una amenaza. La única manera de mantenerla viva es hacerla intocable. Me abracé a mí misma, repentinamente fría a pesar del fuego crepitando en el hogar. ¿Y casarme con usted me hace intocable? El matrimonio conmigo la hace familia. Y en este mundo, la familia es sagrada. Incluso los rusos no se atreverían a tocar a la esposa de Lorenzo Santangelo. La manera en que dijo su propio nombre envió otro escalofrío por mi columna, como si fuera un arma en sí mismo. Este matrimonio no significa nada, continuó, su voz pragmática. Un pedazo de papel, un escudo legal, nada más. Entonces, ¿por qué matrimonio? ¿Por qué no simplemente, no sé, ponerme en protección de testigos o algo así? Lorenzo rió, un sonido carente de humor. ¿Protección de testigos? ¿Cree que el gobierno federal puede mantenerla a salvo de la brava? Tienen gente en todas partes, Valentina. Policías, jueces, agentes federales. La única protección que significa algo en este mundo es la que viene con consecuencias. Pensé en mi pequeño apartamento, mis estudiantes, mi simple vida que había sido volteada al revés en el lapso de unas pocas horas. ¿Qué pasa si me niego? Entonces muere. Esta noche, mañana, la próxima semana, no importa cuándo. El resultado será el mismo. La manera casual en que lo dijo, como si estuviera discutiendo el clima, hizo que mi estómago se revolviera. Me está pidiendo que renuncie a todo. Le estoy pidiendo que viva. Un suave golpe nos interrumpió. Lorenzo llamó en italiano, y la puerta se abrió para admitir a una mujer de unos 50 años con cabello veteado de plata recogido en un elegante moño. Se movía con la eficiencia silenciosa de alguien acostumbrada a servir a hombres poderosos. Ah, María. Lorenzo se puso de pie y cambió al inglés. Esta es Valentina Costa, mi futura esposa.
Se quedará en la suite rosa esta noche. Futura esposa. Las palabras me golpearon como golpes físicos. La expresión de María no cambió, pero capté un destello de algo en sus ojos oscuros. Simpatía, talvez, o lástima. Por supuesto, señor Santangelo. ¿Debo preparar algo para que la señorita Costa coma? Sí. Y que Sofía suba ropa apropiada para mañana. Su mirada recorrió mi simple atuendo de maestra con obvio disgusto. Tenemos una boda que planear. Boda. Me puse de pie de un salto. Espere un momento. No he aceptado nada. La atención de Lorenzo volvió a mí, y de repente el aire en la habitación se sintió escaso y peligroso. ¿No lo ha hecho? No, no lo he hecho. Levanté la barbilla, tratando de proyectar una confianza que no sentía. Necesito tiempo para pensar en esta locura. El tiempo es un lujo que no tiene. Una noche. Deme una noche para procesar esta locura. Por un largo momento, simplemente me miró. Luego, increíblemente, sus labios se curvaron en algo que podría haber sido diversión. Tiene espíritu. Me gusta eso. ¿Eso es un sí? Una noche. Estuvo de acuerdo. Pero entienda esto, Valentina. Mañana por la mañana caminará hacia el altar y se convertirá en mi esposa o morirá. Esas son sus únicas opciones. María se aclaró la garganta delicadamente. Señorita Costa, si pudiera seguirme. Miré hacia atrás a Lorenzo una vez más, memorizando cada detalle de sus rasgos afilados y ojos fríos. Mañana este hombre se convertiría en mi esposo. El pensamiento me mareó. Una cosa más, llamó cuando llegué a la puerta. Ni siquiera piense en tratar de escapar. Mis hombres tienen órdenes de detenerla por cualquier medio necesario. La suite rosa estaba ubicada en el segundo piso de la mansión por un pasillo forrado con pinturas al óleo que probablemente costaban más que las casas de la mayoría de las personas. María abrió una puerta para revelar una habitación que parecía algo de un cuento de hadas. Las paredes estaban pintadas de un suave rosa rubor, y una enorme cama con dosel dominaba el espacio, cubierta con cortinas de seda y apilada con almohadas. Puertas francesas se abrían a un balcón con vista a los jardines de la propiedad, y una chimenea de mármol crepitaba con calidez. El baño está por ahí, dijo María, indicando otra puerta. Haré que Sofía suba algo de ropa en breve. ¿Hay algo específico que necesite? Quería reír. Lo que necesitaba era despertar de esta pesadilla. Lo que necesitaba era recuperar mi vieja vida. Lo que necesitaba era que todo esto fuera algún terrible error. No, dije en cambio. Gracias. Después de que María se fue, deambulé por la opulenta habitación, tocando telas costosas y admirando obras de arte que pertenecían a museos. Era hermosa y lujosa y se sentía como la celda de prisión más elegante del mundo. Probé las puertas francesas, pero estaban cerradas con llave. Las ventanas no se abrían. Incluso el teléfono en la mesita de noche estaba muerto cuando levanté el auricular. Un suave golpe me hizo saltar. Una joven entró cargando un montón de ropa y cajas. Hola, señorita Costa. Soy Sofía. Tenía los mismos ojos oscuros que María, pero parecía tener unos 20 años. Le traje algunas cosas para que se pruebe. Colocó vestido tras vestido sobre la cama. Seda, cachemira, etiquetas de diseñador que reconocía de revistas. En las cajas había zapatos, lencería, joyas, todo lo que una futura esposa de un jefe del cártel podría necesitar. ¿Cómo supo mi talla? Pregunt. Sofía sonrió. El señor Santangelo es muy meticuloso. Por supuesto que lo era. El hombre probablemente había sabido mis medidas antes de que yo siquiera supiera que existía. Después de que Sofía se fue, preparé un baño en la bañera de mármol, hundiéndome en agua que olía a aceites costosos, y tratando de no pensar en el mañana. Pero mi mente no dejaba de correr. Lorenzo Santangelo. Rodé el nombre en mi boca, probando su peso. 32 años, según lo que había escuchado durante sus conversaciones telefónicas. Guapo de una manera que hacía que mi aliento se cortara a pesar de todo. Peligroso de una manera que debería haberme aterrorizado completamente. En cambio,
Me encontré recordando la manera en que sus ojos habían brillado con diversión cuando me enfrenté a él. La manera en que su voz se había suavizado ligeramente cuando me llamó cara mía. La manera cuidadosa en que me había ayudado a salir del auto, como si estuviera hecha de algo precioso. Este matrimonio no significa nada, había dicho, pero algo en su expresión había sugerido lo contrario. Me quedé en el baño hasta que el agua se enfrió, luego me envolví en una bata de seda y me senté junto a la ventana, mirando hacia los terrenos. Hombres en trajes oscuros patrullaban el perímetro, su presencia un recordatorio constante de que estaba atrapada. ¿Pero realmente lo estaba? La respuesta honesta era que había estado atrapada mucho antes de esta noche. Atrapada por las deudas, por la soledad, por una vida que sentía que me estaba sofocando lentamente. Al menos esta jaula era hermosa. Al menos Lorenzo Santangelo me miraba como si fuera más que solo una maestra olvidable viviendo de cheque en cheque. El pensamiento era peligroso. Sabía que este hombre era un asesino, un criminal. Alguien que vivía en un mundo que ni siquiera podía comprender. Pero cuando había dicho mi nombre, cuando me había estudiado con esos ojos azul hielo, me había sentido más viva de lo que me había sentido en años. Mañana me convertiría en Valentina Santangelo. El pensamiento debería haberme horrorizado. En cambio, mientras me quedaba dormida en la enorme cama, me encontré preguntándome cómo sería pertenecer a alguien tan poderoso y cautivador como Lorenzo. ¿Cómo sería importarle a alguien como él? ¿Cómo sería ser su esposa, incluso si el matrimonio no significaba nada? Pero en el fondo, en un lugar que no quería reconocer, sospechaba que significaría todo. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda, bañando todo en un tono dorado que debería haber sido hermoso, pero se sentía ominoso en cambio. Desperté con la sensación desorientadora de no saber dónde estaba. Luego recordé con un sobresalto que hoy era el día de mi boda. Mi boda con un hombre que había conocido hace menos de 24 horas. Un hombre que mataba gente para ganarse la vida. Un suave golpe interrumpió mis pensamientos en espiral. Sofía entró cargando una bandeja de desayuno y lo que parecían ser bolsas de ropa colgando de su brazo. «Buenos días, señora Santangelo», dijo con una pequeña sonrisa. «¿Señora Santangelo?» El nombre envió un escalofrío a través de mí. Aún no estoy casada. Lo estará en 3 horas. Mi estómago dio un vuelco. Sofía colocó la bandeja en la pequeña mesa junto a la ventana y colgó las bolsas de ropa en el armario. El señor Santangelo me pidió que le dijera que la ceremonia será pequeña y privada. Solo familia y asociados cercanos. ¿Cuántas personas? Quizás 20. 20 extraños viéndome prometer mi vida a Lorenzo. El pensamiento hizo que mis manos temblaran mientras alcanzaba el café. ¿Qué hay de mi familia? Las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. La expresión de Sofía se suavizó. Lo siento, señorita Costa. El señor Santangelo dijo que no hubo tiempo para organizar invitados de su lado. Por supuesto que no, porque de todos modos no tenía realmente a nadie a quien invitar. La realización me golpeó como un golpe físico. Estaba a punto de casarme sin nadie presente que realmente se preocupara por mí. Después de que Sofía se fue, picoteé el desayuno e intenté calmar mi corazón acelerado. A través de la ventana, podía ver hombres preparando sillas en lo que parecía ser un jardín detrás de la casa. Rosas blancas y aliento de bebé adornaban un arco que parecía algo de un cuento de hadas. Si hubiera diseñado mi propia boda, podría haber lucido exactamente así. El pensamiento era peligroso, así que lo aparté. A las 10 exactas, María llamó y entró con otras 2 mujeres que no había conocido antes. Una llevaba un kit de maquillaje profesional, la otra lo que parecían ser herramientas de estilismo de cabello. «Hora de prepararse», anunció María. Las siguientes 2 horas pasaron en un borrón de preparación. Mi cabello fue peinado en un elegante recogido con suaves rizos enmarcando mi rostro. Mi maquillaje fue aplicado con la habilidad de una artista profesional. Sutil pero impecable. Cuando terminaron, apenas me reconocía en el espejo. «Ahora el vestido», dijo María. Abrió la cremallera de una de las bolsas de ropa para revelar un vestido que me dejó sin aliento.
Era de seda color marfil, simple pero elegante, con un corpiño ajustado y una falda fluida que caería justo hasta mis tobillos. El escote era modesto, pero de alguna manera aún lograba ser sensual, y delicadas mangas de encaje completaban el look. Es hermoso, Zuzora. El señor Santangelo lo seleccionó personalmente, dijo María mientras me ayudaba a ponerme el vestido. Tiene excelente gusto. El vestido quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para mí. Lo cual, conociendo la meticulosidad de Lorenzo, probablemente así había sido. Mientras María abrochaba los diminutos botones en la espalda, capté mi reflejo en el espejo de cuerpo entero. Lucía como una novia de verdad. Radiante y hermosa y lista para casarse con el hombre que amaba. La ilusión era tan perfecta que hizo que mi pecho doliera. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. Adelante, llamó María. La puerta se abrió y Lorenzo entró. Vestía un smoking negro impecablemente confeccionado que lo hacía lucir como un príncipe de un oscuro cuento de hadas. Sus ojos azul hielo me recorrieron. Y por un momento, algo brilló en sus profundidades. Hermosa, dijo simplemente. La sola palabra envió calor recorriéndome. Nadie me había mirado nunca de la manera en que Lorenzo me estaba mirando ahora mismo. Como si fuera algo precioso y perfecto y enteramente suyo. Déjenos, dijo a las mujeres, su mirada sin apartarse de la mía. Cuando estuvimos solos, se acercó más. Del bolsillo de su chaqueta, sacó una pequeña caja de terciopelo. Estos eran de mi madre, dijo, abriéndola para revelar un par de aretes de perlas rodeados de diamantes. Ella murió cuando yo tenía 16. La confesión fue inesperada, revelando una grieta en su fachada cuidadosamente controlada. Me encontré preguntándome cómo habría sido ella, esta mujer que había criado a un hijo que podía ser tanto un asesino brutal como un novio tierno. Son hermoso, dije. Se movió detrás de mí para abrocharlos, sus dedos rozando mi cuello mientras trabajaba. El contacto envió escalofríos por mi columna. Hay algo más. De otro bolsillo, sacó una pistola. Pequeña, plateada, elegante en su letalidad. Esto es para ti. Miré el arma con horror. No puedo. No sé cómo usar eso. Aprenderás. Desde este momento, nunca estarás sin protección. Deslizó el arma en un bolsillo oculto en mi vestido que ni siquiera había notado que estaba ahí. Los Petrov no son conocidos por su honor. Ser mi esposa te convierte en un objetivo tanto como te hace intocable. El peso de la pistola contra mi cadera era un recordatorio constante del mundo peligroso al que estaba entrando. Lorenzo. Es hora, dijo, ofreciéndome su brazo. Caminamos a través de los pasillos de la mansión en silencio, mis tacones repiqueteando contra los pisos de mármol, la cola de mi vestido susurrando detrás de mí. A través de altas ventanas, podía ver a los invitados reunidos en el jardín. Hombres en trajes costosos con rostros que parecían tallados en piedra, y algunas mujeres que observaban nuestra aproximación con curiosidad sin disimular. El oficiante esperaba bajo el arco cubierto de rosas, un hombre anciano con ojos amables que lucía completamente fuera de lugar entre los criminales reunidos. Cuando me sonrió, sentí que parte de mi terror se aliviaba ligeramente. Lorenzo y yo tomamos nuestras posiciones, y la ceremonia comenzó. Las palabras lavaron sobre mí como una marea. Amar, honrar, apreciar, hasta que la muerte nos separe. Promesas que había soñado hacer a alguien que verdaderamente me amara, ahora siendo dichas a un hombre que había dejado claro que este matrimonio no significaba nada. Pero cuando Lorenzo deslizó el anillo en mi dedo, un impresionante diamante que captaba la luz de la tarde y lanzaba arcoíris a través de mi vestido, su toque fue sorprendentemente gentil. Y cuando sus ojos azul hielo encontraron los míos mientras decía sus votos, había algo en ellos que parecía casi ternura. «Puede besar a la novia», anunció el oficiante. Las manos de Lorenzo subieron para enmarcar mi rostro, sus pulgares acariciando mis pómulos con infinito cuidado. Por un momento, solo nos miramos el uno al otro, y pude ver una pregunta en sus ojos. Entonces sus labios tocaron los míos. El beso fue suave, casi vacilante, como si me estuviera dando la opción de apartarme.
Pero en lugar de retroceder, me encontré inclinándome hacia él, mis manos subiendo para descansar contra su pecho. Su corazón latía tan rápidamente como el mío. Cuando nos separamos, su frente descansó contra la mía por solo un momento. Señora Santangelo, susurró tan quedamente que solo yo podía escucharlo. El sonido de los aplausos rompió el hechizo, recordándome que teníamos una audiencia. Me volví para enfrentar a nuestros invitados, el brazo de Lorenzo alrededor de mi cintura, e intenté sonreír como una novia feliz. Pero mientras miraba los rostros de los hombres que trabajaban para mi nuevo esposo, hombres que mataban y robaban y peor por su aprobación, me di cuenta con claridad cristalina de que mi vieja vida no había terminado anoche en ese baño de la escuela. Había terminado en el momento en que dije acepto a Lorenzo Santangelo. Ahora yo le pertenecía a él, y él pertenecía a un mundo donde la violencia era moneda y la lealtad se compraba con sangre. La pregunta era, ¿qué tipo de mujer me convertiría para sobrevivir? 3 semanas en nuestra luna de miel en la costa amalfitana, finalmente entendí lo que Lorenzo quiso decir cuando dijo que este matrimonio era solo negocios. Ocupábamos la misma villa, compartíamos comidas en la terraza con vista al Mediterráneo, incluso dormíamos en la misma enorme cama. Pero me trataba como una pieza de arte costosa que había adquirido. Hermosa para mirar, cuidadosamente protegida, pero nunca verdaderamente tocada. La villa era una obra maestra de la arquitectura italiana, encaramada en acantilados que caían dramáticamente hacia aguas azules. Cada mañana despertaba con Lorenzo ya ausente, conduciendo llamadas de negocios en su estudio, o reuniéndose con hombres que llegaban en botes elegantes y hablaban en italiano susurrado y urgente. Cada noche regresaba para encontrarme leyendo en la terraza o pintando acuarelas de la costa, y compartíamos la cena en conversación cortés y distante. «Eres un excelente cocinero», dije una noche, observándolo preparar pasta fresca con la habilidad de alguien que lo había hecho toda su vida. Sus movimientos eran precisos, casi meditativos, mientras trabajaba la masa con manos fuertes que había visto sostener tanto armas como flores delicadas con igual cuidado. Mi madre me enseñó antes de morir. Sus manos se movían eficientemente, extendiendo la masa con facilidad practicada. Ella decía que un hombre que no podía alimentarse a sí mismo estaba destinado a morir de hambre o a casarse mal. Era uno de los pocos detalles personales que había compartido. Y lo atesoré como un secreto. ¿Cómo era ella?, pregunté, apoyándome contra el mostrador de la cocina mientras lo observaba trabajar. El sol de la tarde tardía entrando por las ventanas captó el oro en su cabello oscuro. Y me encontré memorizando la imagen. Las manos de Lorenzo se detuvieron por solo un momento. Fuerte, hermosa. Amaba a mi padre con una devoción que bordeaba la obsesión. La mató al final. ¿Qué quieres decir? No pudo vivir sin él después de que fue asesinado. Se quitó la vida 3 meses después. Su voz era pragmática, pero capté la ligera tensión en sus hombros. La manera en que su mandíbula se apretaba casi imperceptiblemente. El dolor crudo en su voz hizo que mi pecho doliera. Sin pensar, extendí la mano para tocar la suya, pero él se apartó antes de que nuestra piel pudiera hacer contacto. Lo siento, susurré. No lo sientas. Me enseñó una lección valiosa sobre los peligros del apego emocional. El mensaje era claro. No te acerques demasiado. No esperes demasiado. No confundas este arreglo con algo real. Pero tarde en la noche, cuando él pensaba que yo estaba dormida, sentía el colchón hundirse cuando se sentaba en el borde de la cama, su presencia un peso cálido en la oscuridad. A veces sus dedos casi rozaban mi cabello antes de contenerse y apartarse. A veces lo escuchaba susurrar mi nombre como una oración que no tenía permitido decir. Esos momentos me daban una esperanza peligrosa. Durante los días, exploré la villa y sus terrenos como una hermosa prisionera. El personal era amable pero distante, hablándome con el respeto cuidadoso reservado para la esposa del jefe. Pinté las vistas panorámicas de la costa, leí libros de la extensa biblioteca de Lorenzo, e intenté no pensar en el hecho de que estaba completamente aislada de todo lo que había conocido. El aislamiento debería haberme vuelto loca. En cambio,
Me encontré estudiando a Lorenzo como si fuera uno de los maestros del Renacimiento sobre los que les había enseñado a mis estudiantes. Cada gesto, cada expresión, cada palabra cuidadosamente controlada me fascinaba. Era un hombre construido de contradicciones, capaz de violencia impresionante y ternura inesperada, despiadado en los negocios, pero gentil cuando pensaba que nadie estaba mirando. Comencé a entender que la distancia que mantenía no era solo sobre protección emocional, era sobre control. Lorenzo Santangelo controlaba todo en su mundo con precisión militar, y eso incluía sus propios sentimientos. Pero estaba empezando a sospechar que sus sentimientos por mí se estaban volviendo cada vez más difíciles de controlar. En nuestro día 21 en Italia, todo cambió. Estaba pintando en la terraza cuando escuché el sonido de múltiples botes acercándose a alta velocidad. El rugido mecánico de motores potentes cortó la pacífica tarde como un cuchillo. Lorenzo emergió de su estudio, tensión irradiando de cada línea de su cuerpo. Habló italiano rápido en su teléfono mientras escaneaba el horizonte con precisión militar. «Entra adentro», ordenó, su voz llevando una autoridad que nunca había escuchado antes. Ahora, ¿qué está pasando? Los Petrov nos encontraron. El terror inundó mi sistema. Casi había olvidado a los rusos en la burbuja idílica de nuestra luna de miel. Casi olvidé que estábamos siendo cazados por personas que me querían muerta por algo que había presenciado semanas atrás en un estacionamiento de escuela. Lorenzo agarró mi brazo, jalándome hacia el interior de la villa. Su agarre era firme, pero cuidadoso, consciente de mi fuerza, incluso en su urgencia. Hay una habitación segura detrás de la bodega de vinos. Necesito que tú. El primer disparo destrozó la calma de la tarde. Lorenzo me empujó al suelo mientras las balas rociaban la terraza, destruyendo mi caballete y enviando trozos de piedra volando por el aire como confeti mortal. Mi pintura del atardecer mediterráneo se disolvió en cintas bajo el asalto. La pacífica villa se transformó en una zona de guerra en segundos. «Mantente abajo», gritó Lorenzo sobre el caos. Había sacado un arma de algún lugar, todo su comportamiento cambiando de esposo distante a depredador letal. La transformación fue instantánea y absoluta. ¿Puedes llegar a las escaleras? Más disparos estallaron desde múltiples direcciones. No solo estaban atacando desde el agua. También nos habían rodeado por tierra. A través del caos, podía escuchar hombres gritando en ruso, sus voces ásperas y urgentes. «Lorenzo», grité cuando una bala pasó tan cerca de su cabeza que chamuscó su cabello perfectamente peinado. Sus ojos azul hielo encontraron los míos a través de la terraza. Y por primera vez desde nuestra boda, vi emoción real ahí. Miedo. No por él mismo, sino por mí. «Ve, Ruggi». Llega a la habitación segura. Pero no podía moverme. No podía pensar. No podía procesar que este hermoso lugar donde habíamos estado jugando a la casita se había convertido en un campo de batalla donde personas intentaban matarnos. Fue entonces cuando vi el bote acelerando directamente hacia nuestro muelle privado. En él estaba sentado un hombre con ojos pálidos y rasgos eslavos marcados. Dmitri Petrov. Me di cuenta con certeza profunda. El ruso que me quería muerta. Incluso desde la distancia, podía ver la fría satisfacción en su rostro mientras observaba el caos que sus hombres habían creado. Lorenzo siguió mi mirada, y su rostro se quedó completamente inmóvil. «Merda», respiró, su voz llevando una nota de genuina preocupación que me heló más que los disparos. Habló rápidamente en su teléfono, pero podía decir por su expresión que la ayuda estaba demasiado lejos. Estábamos solos contra cuántos hombres él había traído. «Valentina, escúchame». Se arrastró por el piso de piedra hasta donde yo yacía congelada. La sangre estaba filtrándose a través de su camisa blanca por un roce en su brazo, pero lo ignoró completamente. En unos 60 segundos, Dmitri Petrov va a caminar por esa puerta. Cuando lo haga, necesito que corras. No mires atrás. No intentes ayudarme. Solo corre a la habitación segura y enciérrate adentro. No voy a dejarte. Sí lo harás. Porque si te pone las manos encima, te usará para destruirme.
Y luego nos matará a los dos de todas formas. El sonido de pasos en la villa nos hizo congelar a ambos. Botas pesadas en pisos de mármol, múltiples pares, moviéndose con precisión militar. Estaban adentro. Lorenzo presionó algo frío y pesado en mis manos. Una arma. La que me había dado el día de nuestra boda que nunca pensé que realmente necesitaría usar. «Recuerda lo que te enseñé», susurró, su aliento cálido contra mi oído. Seguro desactivado. Apunta al centro de masa. Aprieta. No jales el gatillo. Y Valentina. Su voz se quebró ligeramente. Pase lo que pase, sabe que me diste algo que nunca pensé que podría tener. ¿Qué? Esperanza. Los pasos se acercaban, acompañados de voces rusas ásperas. Lorenzo me besó entonces, fuerte y desesperado y lleno de toda la emoción que había estado conteniendo durante semanas. Cuando se apartó, sus ojos eran feroces con algo que se parecía notablemente al amor. Debería habértelo dicho, dijo. Este matrimonio dejó de ser negocios en el momento en que puse ese anillo en tu dedo. Entonces se fue, moviéndose con gracia letal hacia el interior de la villa, alejando a los atacantes de mí con su propio cuerpo como carnada. Escuché gritos en ruso e italiano, luego disparos. Tantos disparos que las paredes parecían temblar con ellos. Pero no corrí a la habitación segura como él había ordenado. En cambio, me encontré moviéndome hacia el sonido de la batalla, el arma firme en mis manos, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y algo más. Algo feroz y protector y absolutamente seguro. Lorenzo Santangelo era mi esposo. Puede que se haya casado conmigo por negocios, pero en algún punto del camino, me había enamorado de él. Y me condenaría si me iba a esconder en un armario mientras él luchaba por nuestras vidas solo. El pensamiento debería haberme horrorizado. Que estaba dispuesta a matar por él. Dispuesta a morir por él. Pero en cambio, se sentía como lo más verdadero que había conocido. Cuando llegué a la sala principal de la villa, vi a Lorenzo acorralado contra la pared, sangrando por heridas en su hombro y muslo, enfrentando a 3 rusos armados. Dmitri Petrov estaba en el centro, sus ojos pálidos llenos de fría satisfacción mientras observaba a su presa acorralada. El famoso Lorenzo Santangelo, dijo Dmitri en inglés acentuado. No tan poderoso ahora, ¿verdad? ¿Dónde está tu bonita esposa? Vete al infierno, gruñó Lorenzo, aunque podía ver el agotamiento en su postura, la manera en que favorecía su pierna herida. Dmitri sonrió, una expresión desprovista de calidez o humanidad. Creo que la encontraré yo mismo después de terminar contigo. Tengo tales planes para la pequeña maestra que pensó que podía presenciar mis negocios y vivir para contarlo. Fue entonces cuando salí de las sombras, arma levantada, manos firmes a pesar de la adrenalina corriendo por mis venas. Mi en contrast, Deitch. Los 4 hombres se volvieron en shock, pero mantuve mi arma apuntando a Dmitri, recordando todo lo que Lorenzo me había enseñado durante nuestras tranquilas noches en la terraza. Señora Santangelo, dijo Dmitri, su sonrisa ensanchándose en algo depredador. Qué considerado de tu parte unirte a nosotros. Aunque debo decir, no eres exactamente lo que esperaba de una esposa de un jefe del cártel. Dialoir. Dmitri rió. Un sonido como cristal rompiéndose. ¿Crees que puedes amenazarme, pequeña maestra? No tienes estómago para este mundo. No tienes lo que se necesita para apretar ese gatillo. Tienes razón, dije calmadamente, mi voz más firme de lo que me sentía. Hace 3 semanas, no podría haber lastimado a nadie. Pasé toda mi vida evitando el conflicto, tratando de ayudar a las personas en lugar de lastimarlas. Pero cometiste un error, Dmitri. ¿Y cuál es ese? Pensé en las manos gentiles de Lorenzo enseñándome a cocinar. Su presencia tranquila en la oscuridad. La manera en que me había besado como si fuera preciosa y frágil y por la que valía la pena morir. Amenazaste a mi esposo. Apreté el gatillo. El disparo resonó por la villa como un trueno. Y Dmitri Petrov tropezó hacia atrás, agarrándose el hombro donde mi bala había encontrado su marca. La sangre se filtraba entre sus dedos mientras me miraba en shock.
sus ojos pálidos amplios con incredulidad. Me disparaste, dijo como si no pudiera procesar lo que había pasado. Te lo advertí, repliqué, manteniendo el arma apuntándole incluso mientras mis manos temblaban con adrenalina. Te dije que lo dejaras ir. Los otros dos rusos levantaron sus armas hacia mí, pero Lorenzo se movió con velocidad de rayo a pesar de sus heridas. En un movimiento fluido, desarmó al hombre más cercano y puso una bala en el segundo antes de que pudieran disparar. El sonido de disparos llenó el aire de nuevo, mezclándose con las maldiciones de dolor de Dmitri en ruso. Valentina, Agakate, gritó Lorenzo mientras más hombres entraban a la villa desde afuera. Me dejé caer detrás de una mesa de mármol volcada justo cuando fuego automático roció la habitación. Trozos de arte invaluable y muebles de siglos de antigüedad explotaron a nuestro alrededor. A través del caos, podía ver a Lorenzo moviéndose como un hombre poseído, cubriéndose detrás de un pilar de piedra mientras devolvía el fuego con precisión mortal. ¿Cuántos más hay? Le grité. Demasiados, respondió sombríamente. Pero llamé por refuerzos antes de que violaran el perímetro. Mis hombres deberían estar aquí pronto. ¿Tiberian? Reza para que lo estén. Dmitri seguía de pie, aunque se tambaleaba por la pérdida de sangre. Ladró órdenes en ruso a sus hombres, y observé con horror cómo 3 figuras armadas más aparecían en la entrada de la villa. Estábamos superados en número al menos 6-1. Lorenzo Santangelo, llamó Dmitri, su voz acentuada llevando a pesar de los disparos. Me has causado considerable molestia. Pero estoy preparado para ser razonable. Dame a la mujer y te mataré rápidamente. Contraoferta, respondió Lorenzo, su voz mortalmente calmada. Ríndete ahora y solo romperé la mitad de los huesos en tu cuerpo antes de ponerte una bala en la cabeza. Dmitri rió, un sonido desprovisto de humor. Todavía tan arrogante, incluso cuando te estás desangrando hasta la muerte. Miré a Lorenzo y vi que Dmitri tenía razón. Las heridas que había sufrido eran peores de lo que había realizado. Su camisa estaba empapada de sangre, y podía ver el dolor grabado en las líneas alrededor de sus ojos, aunque sus manos permanecían firmes mientras continuaba devolviendo el fuego. Valentina, dijo quedamente, recargando su arma con eficiencia practicada. Hay algo que necesito que sepas. ¿Qué? La habitación segura tiene una línea directa a mi equipo de seguridad. Si algo me pasa, nada te va a pasar. Si algo pasa, continuó firmemente. Llega a esa habitación y diles código Omega. Sabrán qué hacer. ¿Qué es código Omega? Los ojos azul hielo de Lorenzo encontraron los míos a través del caos. Option Nuclear. Significa eliminar a todos los que no sean familia. El peso de sus palabras se asentó sobre mí. Se estaba preparando para la posibilidad de que ambos no sobreviviéramos esto. De que él no sobreviviera esto. Te amo de repente. Las palabras arrancadas de mi pecho como algo físico. Por un momento, todo lo demás se desvaneció. Los disparos, el peligro, la sangre. Nada de eso importaba. Solo estaba el rostro de Lorenzo, sus ojos ensanchándose con algo que parecía asombro. Cosa hai detto? Cicero. ¿Qué dijiste? Dije que te amo, Lorenzo Santangelo. Este matrimonio dejó de ser negocios para mí en el momento en que me besaste en el altar. Una sonrisa transformó su rostro, haciéndolo parecer más joven, más suave, como el hombre que podría haber sido en una vida diferente. Te amo anch'io, cara mía. Yo también te amo. El sonido de helicópteros acercándose interrumpió el momento. A través de las ventanas destrozadas de la villa, podía ver aeronaves negras descendiendo hacia la propiedad, y mi corazón saltó con esperanza. La caballería está aquí, dijo Lorenzo con sombría satisfacción. Pero Dmitri no había terminado. Con un rugido de rabia, se lanzó desde su cobertura. Arma levantada no hacia Lorenzo, sino hacia mí. El tiempo pareció ralentizarse mientras veía su dedo apretarse en el gatillo. Vi el odio ardiendo en sus ojos pálidos. Lorenzo se movió sin vacilación, lanzándose entre nosotros justo cuando Dmitri disparó. La bala destinada para mí alcanzó a Lorenzo en el pecho,
y cayó con fuerza. No, grité, abandonando mi cobertura para alcanzarlo. Me dejé caer de rodillas junto a él, presionando mis manos contra la herida mientras la sangre se derramaba entre mis dedos. Lorenzo, quédate conmigo. Por favor, quédate conmigo. Su respiración era superficial, laboriosa. Valentina, no hables. Guarda tu fuerza. La ayuda viene. A nuestro alrededor, la villa estalló en caos mientras los hombres de Lorenzo se descolgaban por las ventanas y enfrentaban a los rusos restantes. El tiroteo fue breve pero intenso. Escuché a Dimitri gritar de dolor, luego quedar en silencio. Cuando los disparos finalmente se detuvieron, el silencio fue ensordecedor. Señora Santangelo. Un hombre en equipo táctico se acercó a nosotros cautelosamente. Soy el capitán Martínez, jefe de seguridad de Lorenzo. Necesitamos llevarlo a un hospital inmediatamente. ¿Es grave? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la cantidad de sangre. Suficientemente grave. Pero ha sobrevivido peores. Martínez habló rápidamente en su radio, pidiendo un helicóptero médico. Señora, necesitamos moverlo ahora. Voy con ustedes. Eso no es aconsejable. Usted debería. Voy con mi esposo, dije firmemente, usando la voz que había perfeccionado para lidiar con estudiantes difíciles. Y no voy a preguntar de nuevo. Martínez miró a Lorenzo, quien logró un débil asentimiento. Ella viene, susurró Lorenzo. El viaje en helicóptero al hospital fueron los 20 minutos más largos de mi vida. Lorenzo entraba y salía de la conciencia, su mano aferrando la mía con la poca fuerza que le quedaba. No me dejes, susurré, presionando mis labios contra sus nudillos. Acabo de encontrarte. No te atrevas a dejarme. No voy a ningún lado, logró decir. Mi esposa le disparó a Dmitri Petrov. Mi esposa le disparó al jefe de la brava rusa. A pesar de todo, me encontré sonriendo. ¿Eso es impresionante? Adorator. Increíblemente sexy. Y completamente loco. Sus ojos se cerraron revoloteando. Material perfecto para esposa de jefe del cártel. Los doctores se lo llevaron en el momento en que llegamos al hospital, dejándome sola en una sala de espera que olía a antiséptico y miedo. Todavía llevaba mi ropa manchada de pintura de la mañana, ahora decorada con la sangre de Lorenzo. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar todo lo que había pasado. Había matado a un hombre hoy. Le disparé a Dmitri Petrov sin vacilación cuando amenazó a Lorenzo. El pensamiento debería haberme horrorizado, pero todo lo que sentía era una feroz satisfacción de haber protegido al hombre que amaba. Pasaron horas antes de que un cirujano finalmente emergiera para encontrarme. Señora Santangelo, su esposo está estable. La bala falló su corazón por centímetros, pero pudimos reparar el daño. Va a necesitar tiempo extenso de recuperación, pero debería hacer una recuperación completa. El alivio fue tan abrumador que casi me derrumbé. ¿Puedo verlo? Está sedado ahora mismo. Pero sí, habitación 312. Lorenzo se veía más pequeño en la cama del hospital, conectado a máquinas que pitaban y zumbaban a su alrededor. Pero estaba respirando. Estaba vivo. Tomé la silla junto a su cama y me acomodé para esperar. Cuando finalmente despertó 12 horas después, lo primero que hizo fue buscarme. Cara mía, dijo, su voz ronca pero cálida con alivio. Estás aquí. ¿Dónde más estaría? Me incliné para rozar un beso en su frente. ¿Cómo te sientes? Como si me hubiera disparado un psicópata ruso. Intentó sentarse y se estremeció. Pero vivo. Gracias a ti. ¿Gracias a mí? Lorenzo, tomaste una bala destinada para mí. Y tú le disparaste al hombre que la disparó. Estamos a mano. Me reí a pesar de mí misma. ¿Así es como va a ser el matrimonio contigo? ¿Turnándonos para salvarnos la vida? La expresión de Lorenzo se volvió seria. Valentina, sobre lo que dije en la villa. ¿Qué me amas? Espero que lo hayas dicho en serio, porque yo decía en serio lo que dije también. Cada palabra. Él extendió la mano para acariciar mi rostro con su mano ilesa. Cuando me casé contigo, me dije a mí mismo que era solo negocios.
Una solución conveniente para mantenerte a salvo. Pero en algún punto entre el día de nuestra boda y verte pintar en esa terraza, te convertiste en todo para mí. Solo para que quede claro, dije, acomodándome más cómodamente en mi silla. Este matrimonio definitivamente significa algo ahora. Todo. Estuvo de acuerdo. Significa todo. Afuera de la ventana del hospital, el sol italiano se estaba poniendo sobre el Mediterráneo, pintando el cielo en tonos de oro y carmesí. Mañana, tendríamos que lidiar con las consecuencias de lo que había pasado en la villa. Habría informes policiales, familias rivales con las que negociar, y el complejo negocio de dirigir un imperio criminal mientras se recuperaba de heridas de bala. Pero esta noche, todo lo que importaba era que ambos estábamos vivos, ambos enteros, y ambos finalmente listos para admitir que en algún punto entre un matrimonio forzado y una guerra del cártel, habíamos encontrado algo que ninguno de los dos había estado buscando. Habíamos encontrado el amor. 2 meses después del ataque en la villa, Lorenzo finalmente fue dado de alta para actividad normal. Los doctores habían sido cautelosamente optimistas durante toda su recuperación. Pero verlo moverse sin estremecerse por primera vez desde Italia se sintió como un milagro. Estábamos de vuelta en Nueva York, en la mansión que se había convertido en mi hogar. Aunque se sentía diferente ahora. Las paredes que una vez habían parecido una prisión ahora se sentían como un santuario. Cada habitación guardaba recuerdos de nuestro extraño cortejo. La biblioteca donde habíamos compartido nuestra primera conversación real. El estudio donde él había propuesto este arreglo que se había convertido en mucho más. «Estás mirando», dijo Lorenzo sin levantar la vista del informe financiero esparcido sobre su escritorio. Ni la recuperación había frenado su ética de trabajo. «Estoy admirando», corregí, acurrucándome más profundo en la silla de cuero donde había tomado la costumbre de pasar mis tardes mientras él trabajaba. «Hay una diferencia». «¿La hay?» Finalmente levantó la vista, esos ojos azul hielo cálidos con afecto. «¿Y qué exactamente estás admirando, señora Santangelo?» El nombre todavía enviaba una emoción a través de mí. Señora Santangelo. Ya no solo un escudo legal, sino un título que llevaba con orgullo. Todo, admití. La manera en que te has lanzado de nuevo al trabajo como si no hubieras sido casi asesinado hace 2 meses. La manera en que todavía insistes en hacer el desayuno cada mañana aunque tenemos 3 personas que podrían hacerlo por nosotros. La manera en que me miras como si fuera algún tipo de milagro en lugar de la mujer que accidentalmente se casó con el cártel. Lorenzo dejó su bolígrafo y me dio toda su atención. ¿Sabes lo que veo cuando te miro? ¿Qué? La mujer que le disparó a Dmitri Petrov sin vacilación cuando amenazó a su esposo. La mujer que se negó a esconderse en una habitación segura mientras yo luchaba por nuestras vidas. La mujer que me hizo creer en algo que pensé que era solo un cuento de hadas. ¿Qué es eso? Amor por el que vale la pena morir. Estaba a punto de responder cuando María llamó y entró con su usual eficiente gracia. Señor Santangelo, hay una situación que requiere su atención. El calor en la expresión de Lorenzo se evaporó instantáneamente, reemplazado por el frío enfoque de un hombre que había pasado su vida lidiando con situaciones. ¿Qué tipo de situación? Marco ha estado pasando información a la familia Kozlov. El capitán Martínez interceptó comunicaciones hace 20 minutos. El nombre me golpeó como un golpe físico. Marco. El amigo de infancia de Lorenzo. Su lugarteniente más confiado. El hombre que había estado a su lado en cada batalla hasta Italia. La traición cortaba profundo, pero no tan profundo como el dolor que vi pasar por el rostro de Lorenzo antes de que lo guardara. ¿Cuánto tiempo? La voz de Lorenzo estaba completamente controlada, pero podía ver la tensión en sus hombros. Al menos 6 meses, posiblemente más. Los Kozlov han estado planeando un ataque coordinado a sus operaciones de envío. Marco les proporcionó horarios, rutas, protocolos de seguridad. ¿Dónde está ahora? Detenido en el almacén de la Quinta Calle, esperando sus órdenes. Lorenzo se puso de pie lentamente, su mano moviéndose instintivamente hacia su chaqueta donde yo sabía que guardaba su arma. Were you now personal senior?
Quiero a todos reunidos en 1 hora. Sí, señor. María se volvió para irse, luego vaciló. Señor, la señora Santangelo debería saber que los Kozlov la han mencionado específicamente en sus comunicaciones. La ven como una debilidad para explotar. Otro blanco en mi espalda. Otra familia que quería usarme para lastimar a Lorenzo. Debería haber estado aterrorizada. Pero en cambio, sentí una fría ira asentándose en mi pecho. Gracias, María, dijo Lorenzo. Duplica el detalle de seguridad alrededor de la casa. Nadie entra o sale sin mi autorización personal. Después de que María se fue, el silencio se extendió entre nosotros. Lorenzo miraba por la ventana hacia sus terrenos perfectamente mantenidos, su mandíbula apretada con el esfuerzo de controlar sus emociones. Era como un hermano para mí, dijo finalmente. Lo sé. Confiaba en él con todo. Contigo. Me levanté y me moví para pararme detrás de él, envolviendo mis brazos alrededor de su cintura y presionando mi mejilla contra su espalda. Podía sentir la tensión irradiando a través de él. La manera en que se mantenía entero por pura fuerza de voluntad. ¿Qué pasa ahora? Prigant. Ahora muere. Y los Kozlov aprenden lo que pasa a las personas que amenazan lo que es mío. La finalidad en su voz debería haberme asustado. En cambio, se sintió como una promesa de protección. Un voto de que eliminaría cualquier amenaza a nuestra vida juntos. Quiero estar ahí, dije. Lorenzo se volvió en mis brazos, sus ojos amplios con shock. ¿Qué? Cuando confrontes a Marco. Quiero estar ahí. Absolutamente no. Es demasiado peligroso. Y además. ¿Además qué? ¿Soy demasiado suave? ¿Demasiado inocente? Di un paso atrás, encontrando su mirada firmemente. Lorenzo, maté por ti. Elegí esta vida. Te elegí a ti. Elegí ser parte de este mundo. No puedes protegerme de él para siempre. Puedo intentarlo. Y te amo por ello. Pero Marco nos traicionó a ambos. Me puso en peligro. Puso en riesgo nuestro matrimonio. Tengo tanto derecho a enfrentarlo como tú. Lorenzo estudió mi rostro por un largo momento, y podía ver la lucha interna desarrollándose en sus ojos. El hombre que se había enamorado de mí quería mantenerme a salvo, protegida de las realidades más oscuras de su negocio. Pero el jefe del cártel reconocía la fuerza en mi argumento, entendía que ya no era la asustada maestra que había rescatado de un baño de escuela. Si vienes conmigo, dijo finalmente, sigues mi liderazgo exactamente. Sin improvisación, sin heroísmos. ¿Entendido? Y Valentina. Sus manos enmarcaron mi rostro, pulgares acariciando mis pómulos. Después de esta noche, no hay vuelta atrás. Una vez que cruces esta línea, estarás tan profunda en este mundo como yo. Pensé en la mujer que había sido solo meses atrás. Sola, luchando, invisible para todos a su alrededor. Luego pensé en la mujer que era ahora. Amada, protegida, lo suficientemente fuerte para apretar un gatillo cuando alguien amenazaba lo que me importaba. Ya estoy tan profunda como tú, dije. Lo he estado desde el momento en que dije acepto. El almacén de la Quinta Calle se veía exactamente como lo que era, un lugar donde las personas desaparecían. Los hombres de Lorenzo habían despejado el área, creando una zona de seguridad de varias cuadras alrededor del edificio. Cuando nuestro auto se detuvo, podía ver figuras armadas posicionadas en techos cercanos, en entradas, detrás de vehículos estacionados. Esto no era solo sobre confrontar a un traidor. Esto era sobre enviar un mensaje. Última oportunidad de quedarte en el auto, dijo Lorenzo mientras estábamos sentados en el asiento trasero, observando a sus hombres asegurar el perímetro. No va a pasar. Él asintió como si no hubiera esperado nada menos. Recuerda lo que te enseñé. Ojos arriba, hombros atrás. Nunca dejes que vean debilidad. Ya no eres Valentina Costa, la maestra de arte. Eres Valentina Santangelo, mi esposa, y eso te hace una de las mujeres más peligrosas de esta ciudad. Entramos al almacén juntos, y sentí que cada ojo en la habitación rastreaba nuestro movimiento. Los hombres de Lorenzo,
Criminales endurecidos que habían visto todo tipo de violencia imaginable, me miraban con una mezcla de respeto y cautela. La noticia de lo que había pasado en Italia se había esparcido. Sabían que la esposa de su jefe no debía ser subestimada. Marco estaba atado a una silla en el centro del vasto espacio. Su rostro ensangrentado por lo que asumí había sido una conversación muy unilateral con los hombres de Martínez. Cuando nos vio acercarnos, sus ojos fueron primero a Lorenzo, luego a mí, y vi el momento en que se dio cuenta de lo que mi presencia significaba. Lorenzo, dijo, su voz temblorosa. ¿Puedo explicar? ¿Puedes? La voz de Lorenzo era conversacional, casi amistosa, lo cual de alguna manera lo hacía más aterrador. ¿Puedes explicar cómo traicionaste al hombre que te trató como familia? ¿Puedes explicar cómo vendiste información que puso a mi esposa en peligro? Tenían a mi hermana. Los Kozlov. Tomaron a Elena y dijeron que la matarían si no. Viniste a mí por ayuda con la deuda de juego de Elena hace 6 meses, interrumpió Lorenzo. Yo la pagué personalmente. 200,000 pesos dólares. Sin preguntas porque eras familia. El rostro de Marco se derrumbó. La tomaron de nuevo. Dijeron que la deuda tenía intereses, penalidades. Querían información o ellos. Así que decidiste arriesgar mi vida en lugar de la de ella. Nunca quise que llegara tan lejos. Pensé que podía controlarlo. Darle suficiente para mantener a Elena a salvo, pero no suficiente para realmente lastimarte. Lorenzo sacó su arma, verificando la recámara con facilidad practicada. Los Kozlov planean golpear 3 de mis envíos simultáneamente. Si hubieran tenido éxito, me habría costado millones y debilitado mi posición lo suficiente para una toma hostil. ¿La vida de Elena valía destruir todo lo que he construido? Ella es mi hermana. Y Valentina es mi esposa. El control de Lorenzo finalmente se quebró, su voz resonando por el almacén. La pusiste en la mira de la brava rusa porque eras demasiado orgulloso para pedir ayuda. Di un paso adelante, sintiendo cada arma en la habitación rastrear mi movimiento. ¿Dónde está Elena ahora, Marco? Sus ojos encontraron los míos, y vi desesperación ahí, y dolor, y el terrible conocimiento de lo que estaba a punto de pasarle. A salvo, susurró. El equipo de Martínez la extrajo hace 3 horas. Ella no sabe nada de esto. Bien, dije simplemente. Entonces te llorará como un hermano, no como un traidor. Los ojos de Marco se ensancharon con shock. Había esperado misericordia de mí, tal vez esperaba que la maestra de arte suplicara por su vida, que suavizara la resolución de Lorenzo. En cambio, encontró algo más duro, más frío. Encontró a una mujer que había aprendido que a veces el amor significaba estar dispuesta a destruir a cualquiera que lo amenazara. Valentina, por favor, comenzó. Traicionaste a mi esposo, dije, mi voz llevándose claramente por el silencioso almacén. Pusiste nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestro futuro en riesgo porque pensaste que Lorenzo te perdonaría cualquier cosa. Pero hay algunas líneas que no se cruzan, Marco. Algunas traiciones que no pueden ser perdonadas. Lorenzo me miró con algo que podría haber sido orgullo. Luego volvió su atención a Marco. ¿Últimas palabras? Dile a Elena, que lo siento. Dile que la amo. Lo haré. El disparo fue ensordecedoramente fuerte en el espacio cerrado, resonando en las paredes de concreto y vigas de acero. Marco se desplomó hacia adelante. Y así, un capítulo de la vida de Lorenzo se cerró para siempre. Limpien esto, ordenó Lorenzo, enfundando su arma. Y envíen flores a Elena. Anónimas pero caras. Ya ha perdido suficiente. Mientras caminábamos de regreso al auto, sentí el peso de lo que acababa de pasar asentándose sobre mí. Había visto a mi esposo ejecutar a un hombre que había sido como un hermano para él, y no había sentido lástima, ni arrepentimiento, solo satisfacción de que la amenaza había sido eliminada. ¿Cómo te sientes?, preguntó Lorenzo mientras nos acomodábamos en el asiento trasero. Como yo misma, dije, y me di cuenta de que era verdad. Como exactamente quien estaba destinada a ser. Lorenzo me acercó más, sus labios rozando mi sien.
Bienvenida al negocio familiar, señora Santangelo. Afuera del almacén, sus hombres ya estaban implementando el plan para eliminar la amenaza Kozlov permanentemente. Para la mañana, la familia rusa no sería más que un recuerdo. Otro cuento de advertencia sobre el precio de amenazar a la esposa de Lorenzo Santangelo. Cerré los ojos y descansé mi cabeza en el hombro de Lorenzo, sintiéndome completamente en paz por primera vez desde el día de nuestra boda. Esta era mi vida ahora. Peligrosa, violenta, implacable con los enemigos, pero ferozmente protectora de la familia. Y no la cambiaría por nada. 2 años después, estaba de pie en nuestra biblioteca renovada, observando a Lorenzo caminar mientras hablaba italiano rápido en su teléfono. La conversación era acalorada, algo sobre rutas de envío y disputas de territorio, pero su voz llevaba la autoridad absoluta de un hombre que había consolidado su poder completamente. La habitación se veía diferente ahora. Donde una vez se había sentido como un museo, ahora se sentía como hogar. Mis pinturas colgaban en las paredes junto al arte invaluable que Lorenzo había heredado, y el enorme escritorio cerca de la ventana sostenía tanto sus archivos de negocios como mis suministros de arte. Habíamos mezclado nuestros dos mundos en algo únicamente nuestro. Sí, capisco, dijo Lorenzo en el teléfono. Su mano libre pasando por su cabello en un gesto que había aprendido significaba que estaba frustrado pero en control. Manejalo. Y asegúrate de que entiendan que esta es su única advertencia. Terminó la llamada y se volvió hacia mí, su expresión inmediatamente suavizándose cuando nuestros ojos se encontraron. 2 años de matrimonio me habían enseñado a leer cada microexpresión en su rostro. Y ahora mismo podía ver tensión alrededor de sus ojos que significaba que alguien había cruzado una línea. ¿Problemas?, pregunté, dejando mi pincel y dándole toda mi atención. Nada que no pueda manejar. La familia Torino piensa que puede expandirse a nuestro territorio mientras estoy distraído. Se movió para pararse detrás de mi caballete, estudiando el paisaje marino en el que había estado trabajando. Están equivocados. ¿Distraído por qué? La mano de Lorenzo se posó en mis hombros, y me recosté contra su pecho, sintiendo la sólida calidez de él. Por mi hermosa esposa y las noticias que recibimos esta mañana. Sonreí, mi mano moviéndose instintivamente a mi vientre a un plano donde nuestro hijo estaba creciendo. Nos habíamos enterado hace 3 días, y Lorenzo había estado alternando entre feroz protección y alegría apenas contenida desde entonces. No estás distraído, dije. Estás motivado. Hay una diferencia. ¿La hay? Sus labios rozaron mi sien. Porque me encuentro pensando más en colores de guardería que en manifiestos de envío últimamente. La guardería puede esperar. Tu negocio no. Lorenzo me giró en sus brazos. Sus ojos azul hielo intensos con emoción. ¿Sabes lo que me has dado, Valentina? ¿Qué? Una razón para construir algo que dure. Antes de ti, solo estaba manteniendo lo que mi padre me dejó. Ahora estoy creando un legado para nuestros hijos. ¿Hijos? ¿Plural? El pensamiento envió una emoción a través de mí. Hace 2 años, había sido una maestra de arte solitaria sin familia y una montaña de deudas. Ahora era la esposa de Lorenzo Santangelo, embarazada de su hijo, y ayudándole a dirigir un imperio que abarcaba 3 estados. Hablando de legado, dije, alcanzando la carpeta en mi escritorio. Tengo algunas ideas sobre el proyecto del centro comunitario. La expresión de Lorenzo cambió a una de indulgencia divertida. El centro comunitario había sido mi idea. Una manera de retribuir a los vecindarios donde sus negocios operaban. Proporcionando clases de arte y programas después de la escuela para niños que necesitaban un lugar seguro a donde ir. Era completamente legal, completamente legítimo, y completamente mi dominio. Cuéntame, dijo, acomodándose en la silla frente a mi caballete. Quiero expandirlo. No solo un centro, sino 5 a través de la ciudad. Programas de arte, lecciones de música, tutorías, ligas deportivas, todo lo que estos niños necesitan para mantenerse fuera de las calles y fuera de problemas. ¿Y el presupuesto? 2 millones anuales. Sé que suena como mucho, pero... hecho.
Parpadí. ¿Así de fácil? Así de fácil, cara mía. Si mi esposa quiere salvar a los niños de la ciudad a través de pintura con dedos y lecciones de violín, tendrá el presupuesto que necesite. Su sonrisa era suave con afecto. Además, es bueno para los negocios. Las comunidades que prosperan son comunidades donde podemos operar sin interferencia. Así era como Lorenzo trabajaba. Cada decisión servía múltiples propósitos. Los centros comunitarios ayudarían a niños desfavorecidos, pero también crearían buena voluntad en vecindarios donde sus operaciones estaban basadas. Era brillante, calculador, y completamente característico de él. Hay algo más, dije. Quiero contratar a algunos de los chicos mayores como asistentes. Pagarles salarios legítimos por trabajo legítimo. Charles Alternatives de trabajar para familias como la mía, terminó Lorenzo. Sí. Él estuvo callado por un largo momento, estudiando mi rostro. Estás tratando de sacarme del negocio, señora Santangelo. Estoy tratando de asegurarme de que nuestro hijo crezca en un mundo donde tenga opciones, repliqué. Opciones reales, no solo la ilusión de ellas. Lorenzo se puso de pie y se movió hacia la ventana, mirando hacia los terrenos donde sus hombres patrullaban con su vigilancia usual. ¿Sabes lo que mi padre me dijo antes de morir? ¿Qué? Que el poder no se trata de cuántas personas te temen. Se trata de cuántas personas te necesitan. Las familias que duran son las que se vuelven indispensables para sus comunidades. Me uní a él en la ventana, deslizando mi mano en la suya. Entonces los centros comunitarios nos hacen indispensables de una manera diferente. En lugar de controlar a través del miedo, controlamos a través de la dependencia de nuestra generosidad. Su pulgar acarició mis nudillos. Eres más astuta de lo que te di crédito, cara mía. Aprendí del mejor. Un suave golpe nos interrumpió. María entró con su usual eficiencia. Pero capté la mirada satisfecha en su rostro. La situación Torino ha sido resuelta, anunció. El equipo del señor Martínez fue muy persuasivo. ¿Bajas? Preguntó Lorenzo. Ninguna de nuestro lado. Los Torino han acordado retirarse de los territorios disputados y pagar restitución por su presunción. Bien. ¿Y la boda de los Benedetti este fin de semana? Todos los arreglos confirmados. La familia está honrada por su asistencia. Escuché este intercambio con la facilidad practicada de alguien que había aprendido a escuchar el verdadero significado detrás de los eufemismos. La situación Torino probablemente había involucrado violencia significativa, aunque probablemente no muerte. Lorenzo prefería evitar matar innecesariamente desde nuestra luna de miel. La boda de los Benedetti era una reunión de negocios disfrazada como un evento social. Una oportunidad para que Lorenzo solidificara alianzas y mostrara su poder. ¿Me necesitarás ahí? Pregunté después de que María se fue. Siempre. Eres mi arma secreta en estas cosas. Era verdad. Durante los últimos 2 años, descubrí que tenía un talento para leer a las personas. Para saber exactamente qué decir para poner a las esposas tranquilas mientras sus esposos discutían negocios con Lorenzo. Las mujeres de las otras familias confiaban en mí porque había sido una extraña una vez. Y me respetaban porque había probado que podía ser tan despiadada como cualquiera de ellas cuando era necesario. ¿Qué debería usar? Pregant. Algo que muestre que estás embarazada. Quiero que todos vean que la línea Santangelo está asegurada. La manera clínica en que lo dijo podría haber dolido una vez. Ahora entendía que era la manera de Lorenzo de expresar orgullo y protección. En su mundo, todo era estratégico, pero eso no hacía sus emociones menos reales. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto, y lo miré distraídamente. Luego miré de nuevo, mi sangre enfriándose. Lorenzo. Algo en mi voz lo hizo volverse inmediatamente, todo su cuerpo tensándose con preparación. ¿Qué es? Levanté mi teléfono, mostrándole el mensaje de un número desconocido. Felicitaciones por el embarazo, señora Santangelo. Sería una lástima si algo le pasara al pequeño. La temperatura en la habitación pareció caer 20 grados. El rostro de Lorenzo se quedó completamente inmóvil,
sus ojos convirtiéndose en astillas de hielo ártico. María, llamó, su voz llevando suficiente autoridad para convocar a la mitad de su equipo de seguridad. Ella apareció instantáneamente. Sí, señor. Código negro. Bloquea la propiedad. Nadie entra o sale sin mi autorización personal. Contacta a Martínez. Quiero cada teléfono rastreado, cada sistema de seguridad verificado, cada amenaza potencial eliminada. Enseguida, señor. Después de que María salió apresuradamente, Lorenzo se volvió hacia mí, sus manos enmarcando mi rostro con infinita gentileza a pesar de la furia ardiendo en sus ojos. Escúchame muy cuidadosamente, dijo. Nada va a pasarte a ti o a nuestro hijo. ¿Entiendes? Nada. ¿Quién se atrevería a amenazarnos directamente? Alguien con deseos de muerte. Su voz era mortalmente calmada. Pero no importa quién. Para el final de la semana, no serán más que un recuerdo. Debería haber estado aterrorizada. Alguien acababa de amenazar a mi hijo por nacer. Había invadido el santuario de nuestro hogar con su malicia. Pero mirando los ojos de Lorenzo, sentí solo una fría satisfacción de que quienquiera que hubiera cometido este error pronto aprendería el precio de amenazar a la familia Santangelo. ¿Qué necesitas que haga? Pregant. La expresión de Lorenzo cambió, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca a pesar de las circunstancias. Necesito que seas exactamente quien eres. La mujer más peligrosa de Nueva York, disfrazada de maestra de arte. Ya no estoy disfrazada de nada, dije firmemente. Soy Valentina Santangelo, tu esposa, la madre de tus hijos. Y cualquiera que amenace a nuestra familia aprenderá porque eso es lo más peligroso que podrían hacer. Lorenzo me besó entonces, fuerte y posesivo y lleno del amor que nos había transformado a ambos de lo que éramos a lo que estábamos destinados a ser juntos. Afuera, sus hombres ya estaban implementando protocolos de seguridad que convertirían nuestro hogar en una fortaleza impenetrable. Se estaban haciendo llamadas telefónicas a aliados e informantes por toda la ciudad. Para la mañana, cada organización criminal en Nueva York sabría que alguien había declarado la guerra a la familia Santangelo. Sería una guerra muy corta. Mientras Lorenzo me sostenía contra su pecho, nuestro hijo seguro entre nosotros, pensé en cuánto había cambiado desde esa noche en el baño de la escuela. Había pasado de ser una mujer sin nada que perder a ser alguien con todo que proteger. Y lo protegería todo. Con la misma determinación despiadada que había hecho a Lorenzo el hombre más temido de la ciudad. Este matrimonio había dejado de ser negocios hace mucho tiempo. Ahora era algo mucho más poderoso. Era amor respaldado por poder absoluto.